Un saludo para todos, las personas. Hola, Diego de Neiva, un saludo. Un saludo para las personas de Bogotá. Bueno, casi todos son de aquí de Colombia. Y agradecido con Dios por su tiempo, por su asistencia, por su disciplina, por su orden y las ganas que le ponen siempre a la hora de estar día a día en clase. Es muy importante sentir el acompañamiento del grupo, los veo muy comprometidos y eso motiva siempre a seguir generando contenido de valor para todos. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Letting Trading Company. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema bastante importante en la carrera de ustedes como traders. Creo que para hacer CFA, que es una certificación internacional de más alto nivel, es muy necesario que ustedes puedan entender y dominar esta materia junto con ética. Son dos de las materias más importantes para poder pasar el examen CFA y es lo que tiene que ver con Behavioral Finance, finanzas conductuales o las finanzas del comportamiento. Así que en 2 minutos iniciamos, lápiz y papel mientras se acomodan, un café para su mesa y arrancamos. Muy bien, pues respeto a los que están en la sala, vamos a iniciar el día de hoy, recordándoles como nota legal que este es un material educativo que no debe tener incidencia dentro de sus inversiones, que ustedes deben de manejar lo que son el riesgo y el capital, dado que los mercados financieros conllevan a ellos. Así que Iron Forex, Juan José Herrera y Latin Trading Company no se hacen responsable de sus resultados. Esto es un material educativo que está registrado y patentado bajo las leyes internacionales de la protección del contenido y si es utilizado sin la autorización de Latin Trading Company, incurrirá en un delito federal internacional. Damos inicio a la clase de hoy dándole las gracias a Dios Padre Todopoderoso que nos permite una transmisión clara y limpia. La economía del comportamiento. Las finanzas conductuales son el área precisamente que junta los saberes de la economía y de la psicología para entender el comportamiento, entre comillas, racional de los inversores y la forma como las emociones nos llevan a tomar las decisiones. Entonces, en español, las finanzas del comportamiento es la unión de dos áreas profesionales, el área de la psicología y el área de la economía. Hablamos de la economía en dos formas de economía. Sabemos de las escuelas tradicionales de economía, de la escuela australiana, de la escuela clásica, de lo que tiene que ver con el marxismo o los keynesianos, pero en especial es de la forma tradicional de la economía y cómo unos ciertas personas que incluso no siendo economistas llegaron a tomar una gran posición dentro de los mercados financieros y las inversiones, pero principalmente es sobre el control y el comportamiento de los seres humanos a la hora de invertir. Entonces hablemos del máximo exponente de la economía del comportamiento. Desde los años 20 se ha venido siempre presentando. No, no, no. No, no.
Sí, chicos, tenemos un problema de conexión, pero ya estamos de vuelta otra vez al aire. Entonces, hablábamos de los máximos exponentes de la economía del comportamiento, el señor Herbert Simons, quien desde el año 1978 abrió el camino para lo que fue más adelante grandes exponentes que no siendo economistas, como el primer premio Nobel que no era economista, el señor Daniel Goleman, quien nos deja a nosotros una premisa bastante importante a la hora de conocer cuando vamos a hacer trading y cuando vamos a invertir, que es la inteligencia emocional. Es de ahí de donde parte muchas de las teorías de las finanzas del comportamiento. Así que el señor Herbert Simons, a quien le debemos la teoría de la racionalidad limitada, quien abre el camino, y el señor Daniel Goleman, que era un psicólogo israelí, nos deja a nosotros unas pautas, como es etiquetar nuestros sentimientos, reconocer y saber lo que es un estado de ánimo, una emoción, un sentimiento, una acción, que el pensamiento, la cadena de idea, pensamiento, pensamiento, sentimiento, sentimiento, acción, acción, resultado. También nos deja lo que son las decisiones bajo incertidumbre y teoría de prospectos. Es impresionante ver el recorrido que nos hace desde el interior en la forma de nuestro comportamiento. El siguiente es el señor Robert Schiller, quien nos deja un estudio bastante avanzado con el cual se gana el premio Nobel, que es el de los mercados ineficientes, especialmente en el tema de las burbujas financieras. Y por último tenemos a Richard Thaler, una persona con una personalidad pues bastante simpática, pero sus investigaciones financieras lo llevaron precisamente a generar las bases que hoy en día utilizamos dentro de las finanzas del comportamiento y de los grupos de inversión o fondos privados. Pero en un comienzo no fue tan fácil. Desde la economía tradicional había que abrirse un camino entre estas personas, incluso no siendo economistas, hablando sobre teorías económicas. Y en lo académico siempre fue difícil aceptar que los seres humanos fallamos en nuestras decisiones y que tendemos a tener resistencia al cambio. Rechazamos las reglas, incluso más si son nuestras propias reglas. Entonces, en la economía del comportamiento, las afirmaciones de un economista grande, de gran peso, como era el señor Milton Friedman, hablaban de que para que las finanzas del comportamiento se pudieran generalizar, deberían de derrocar estos pensamientos o estas prácticamente reglas. Número uno, él hablaba de que los mercados y los seres humanos eran eficientes en la manera en cómo se optimizaran de una mano invisible. Es decir, cuando las cosas están baratas, contesten en el chat, por favor. Si las cosas están económicas, ¿qué hacen los seres humanos? Y más si saben que a futuro van a valer más. Y cuando están demasiado caras, ¿qué hacen los seres humanos? Bien, entonces este equilibrio natural del mercado hablaba de que era como si se optimizaran. Y hoy en día vemos que después de la crisis de 1929, cuando las personas se fueron a los bancos a pedir dinero prestado para comprar acciones en la bolsa de valores, generaron un valor que no era el equitativo en equilibrio a lo que realmente eran esas acciones, y por ende el mercado cayó en una ineficiencia. Segundo, si los incentivos fueran suficientes. El señor Milton Friedman hablaba de que si los incentivos fueran suficientes, entonces las personas tomarían las mejores decisiones, y estamos viendo que esto no es así. Pues muchas veces nosotros podemos tener incentivos muy altos, como una carrera profesional, y más sin embargo vemos que la deserción o el cambio de las carreras y los índices de cambios de carreras a nivel, digamos, mundial son muy altos. Podemos también ver personas que tienen un incentivo muy alto, como el comprar una casa, y aún así, siendo un incentivo muy alto y aún sacando un capital y un esfuerzo muy grande, hay personas que se equivocan en la decisión a la hora de comprar una casa. Entonces, eso derrocaba la parte emocional de los incentivos. Y por último,
decía que si existieran suficientes oportunidades para aprender, las personas tomaríamos las mejores decisiones. Y estamos viendo que muchas veces no tenemos tiempo y oportunidad porque se nos toca aprender en el camino. Es decir, muchas veces las personas se casan de una manera en la cual les toca aprender en el camino, luego a conllevar con una relación. Entonces, no es suficiente el tiempo en el cual nos podemos preparar para tomar una decisión. Entonces, no podríamos tener este tipo de conceptos. Es aquí entonces donde entran los sesgos psicológicos y donde empiezan a generarse estos atajos y cómo los seres humanos entonces empiezan a conllevar la psicología a los mercados financieros. En un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, le preguntaron a los jóvenes estudiantes que si un bate y una pelota costaban $1.10, el bate costaba $1 más que la pelota, ¿cuánto costaba la pelota? Contesten en el chat, chicos. Mientras muchas de las respuestas muy rápidas de los estudiantes era que un dólar costaba el bate, que $10 costaba, entonces 0.10 centavos costaba la pelota. Pero si esto fuera así, entonces el bate costaría 90 más que la pelota y no $1. Es ahí como nos estamos viendo racionalmente cómo nuestra matemática es lineal en la forma de pensar y cómo nos equivocamos a la hora de poder tener un activo financiero, una cotización. Cotizamos linealmente, cotizamos por sentimientos, cotizamos porque otros creen, pero no cotizamos realmente el valor de un activo financiero. Estos sesgos psicológicos que nos llevamos nosotros a los mercados financieros nos llevan a tener irracionalidad dentro de nuestra manera de invertir. Entonces, dentro de Latin Trading Company, nosotros contamos con un equipo de profesionales en el cual, a través de la enseñanza de estos sesgos psicológicos, que realmente las finanzas conductuales podemos hablar lo que van en dos sentidos. Uno, en el de los sesgos psicológicos y los sesgos cognitivos de otras personas y del mercado financiero y nuestros propios sesgos personales. En un sentido, nosotros aprovechamos las oportunidades de inversión que se generan por los sesgos psicológicos, sesgos cognitivos y sesgos de mercado, por el sentimiento y por el sentimentalismo que tienen los inversores del mercado. Y en el otro nos sirve de protección, porque nosotros debemos de conocer nuestro interior para poder conocer nuestros errores, optimizarlos y aún así nadie aprende en cabeza ajena. Es decir, el hecho que usted conozca los errores de otros operadores o los errores de un operador inconstante no le deja a usted exento de cometerlos. De hecho, necesita la experiencia para poder asimilarlo y poder aprender de él. Es necesario totalmente haberlo vivido para poder haber adquirido esta experiencia que el inversor requiere para diferenciarse a largo plazo de lo que es el azar y la aleatoriedad y diferenciar a un maestro de un aprendiz experimentado a la hora de diferenciar suerte de conocimiento. Me regalan un 5 al chat si hasta ahí me van comprendiendo. Ahora vamos a hablar entonces de lo que tiene que ver con estas estrategias de inversión en las cuales nosotros a través del conocimiento del exterior y de los sesgos de los errores que cometen otros operadores tomamos ciertas ventajas. Número 1, la estrategia de sobrereacción. La sobrereacción realmente ocurre sobre las noticias negativas del mercado y hay dos velocidades en las cuales, digamos, viajan las reacciones y los movimientos del mercado. Una es la velocidad rápida y en la velocidad rápida vuelan son las noticias negativas. Es decir, cuando a una compañía le va mal, cuando el oro se está cayendo, cuando el S&P se cae, cuando cualquier cosa está cayendo o está mal,
automáticamente se genera una noticia que causa revuelo y automáticamente causa una reacción en los inversores mucho más rápida que las noticias buenas. Es decir, ustedes se vienen a dar cuenta de una tendencia cuando la tendencia está casi terminando. Se vienen a dar cuenta de una oportunidad de Bitcoin cuando todo el mundo está comprando Bitcoin y esperan aún así a ver si otros compran para ver si usted compra. Y cuando el Bitcoin está en 500, como cuando empezó en 3.000 y luego llegó a 60.000, y las personas que pudieron haber invertido dejaron de invertirlo por un sesgo psicológico, porque las noticias buenas viajan despacio y lento y son más bien para los inversores que están atentos a este tipo de oportunidades. La siguiente estrategia es la estrategia de infrarreacción. En la estrategia de infrarreacción hablamos es de las noticias positivas que precisamente viajan lento, oportunidades que se presentan de inversión y se presentan dentro de algunas particularidades como veremos más adelante. Una de ellas son las acciones olvidadas. Las acciones olvidadas son unas grandes oportunidades porque muchas veces alguien espera un movimiento, Apple, una apertura, un lanzamiento, se cae el producto y todos esperaban la subida. No subió Apple y todos se van y el desarrollo de Apple sigue despacio, despacio. Cuando te vas a volver al gráfico y miras, está donde estuviera si no hubiera habido el lanzamiento. Entonces, dejamos muchas veces atrás inversiones olvidadas y estas acciones olvidadas, estas compañías olvidadas precisamente son oportunidades porque muy pocos ojos tienen encima. Segundo, la estrategia de spin-off, que es prácticamente el 6-9. Párate del otro lado. A la hora de que nosotros vamos a invertir en una compañía, en el fondo de inversión de Latin Trading Company, lo que nosotros hacemos es analizar el por qué la otra persona está vendiendo si voy a comprar y el por qué si voy a vender, otra persona estaría comprando en ese momento. Entonces es importante entender el comportamiento de la contraparte porque aquí hablamos de vendedores y compradores. Hablamos de dos escenarios y tenemos que prepararnos para los dos. No podemos llevar el sesgo cognitivo de llevar la dirección del precio y quererlo controlar, porque eso es un sesgo que nosotros tenemos del sistema número 1, del sistema que conoceremos ahora adelante, que es el sistema que nos deja el señor Goleman a través de la comparación que hacemos de Homer Simpson y el señor Spock. Entonces, ahora iremos a ver ese tema. Por ahora, sigamos viendo las estrategias. Estas son las del otro lado, los sesgos que aprovechamos para tomar oportunidades de inversión. La siguiente estrategia son los ciclos del sector. Sabemos que los ciclos del sector es cuando muchas veces las acciones cíclicas que se repiten. Para eso les recomiendo un libro que se llama Capital Returns, en el cual ustedes van a poder identificar cómo estas acciones presentan en ciertos nichos oportunidades. Entonces, hablemos de algo que presentó una oportunidad, Alibaba y sus mascarillas y guantes. Cuando empezó la pandemia, sabíamos que el mundo iba a ser precavido con este tema de la protección y iban a necesitar mascarillas y guantes. En Latin Trading Company invertimos en Alibaba, invertimos en Nvidia, que era una tarjetas gráficas, y sabíamos que la gente dentro de la oportunidad de ir a Netflix, de ir a Zoom, de ir a compañías como Disney, todos iban a ir a esas compañías, iban a ir muchas personas, porque cuando las personas se encerraban, consumían contenido. Pero eso lo sabía todo el mundo. Entonces, si iban precisamente a este contenido, nosotros nos fuimos al lado de los videojuegos. Si estaban encerrados consumiendo series de televisión, también iban a consumir videojuegos. Y por ese lado tuvimos mucha rentabilidad con los guantes, con las mascarillas y con las tarjetas gráficas de videojuegos. No tenía que ver un análisis técnico, no tenía que ver el patrón de vela, no tenía que ver el armónico, ni la zona de liquidez, ni el orden block. Es simplemente estrategias de inversión cíclicas por nichos, ¿ya? Por inteligencia financiera. El siguiente son los intereses alineados.
A la hora de usted invertir más, si usted cuenta con una cartera, con un portafolio donde hay personas que le han brindado la confianza de gestionar su capital, es importante que ustedes vayan comprendiendo que los intereses de inversión deben ir alineados al riesgo que estas personas quieran manejar y no a lo que usted debe asumir o a lo que la compañía quiera asumir. Deben de estar los fondos de inversión y los capitales alineados a los intereses de los inversionistas. Lo de las acciones olvidadas, pues ya les expliqué que son acciones que tienen poco ojo y importante conocer el idioma del mercado. El idioma del mercado habla continuamente. Un ejemplo muy claro, si el VIX, que es el índice de miedo, sube, el oro automáticamente empieza a subir. Es algo que es un idioma natural del mercado, no tiene que ver con patrones, ni con líneas de tendencia, ni con una cosa o la otra. Es simplemente que si hay miedo, las personas se refugian. ¿Y cuáles son los activos refugios? ¿Cuáles conocen ustedes como activos refugios? Colocan en el chat, por favor. Bien, ahora nos vamos del otro lado. Ya conocimos cómo conocer los sesgos psicológicos de los otros inversores para tomar oportunidades. Ahora identificamos nuestros propios sesgos para poder protegernos y proteger nuestro sistema de inversión. Número uno, el consejo asesor. Es muy importante que en el consejo asesor que usted tenga del fondo de inversión o de capital, si usted maneja, se asesore directamente de diferentes profesionales y no profesionales. Ahora les hablaré al respecto, pero es importante que usted tenga un consejo asesor de personas que sean experimentadas, que tengan valga la redundancia, más experiencia dentro del mundo de las inversiones y lo lleven a usted a guiarlo por un mejor camino, sea el caso de un mentor o sea el caso de un trader recorrido, sea el caso de alguien experimentado que tenga emprendimiento, pero que tenga conocimiento realmente de economía, de finanzas y que lo pueda ayudar a usted a tomar buenas decisiones de inversión y no se deje guiar solamente por sus pensamientos. Segundo, lo de la checklist. La checklist es revisar minuciosamente antes de decidir, no decida solo. Y cuando hablamos de una checklist, sea un piloto de avión. El piloto de avión revisa personalmente que todos los parámetros, que todas las herramientas, que todas las funcionalidades del avión estén correctamente. Imagínese usted como piloto de avión antes de montarse en una inversión. Si usted fuera un piloto de avión, ¿usted qué haría en la mecánica del avión? Yo creo que un piloto de avión debería estudiar todos los sistemas, circuitos, electricidad y todo, porque es su vida la que está en riesgo. No hay espacio para el error. Entonces, recuerden esta frase. Yo soy un piloto de avión. Antes de invertir, debo revisar mi nave. ¿Listo? Segundo, ser el abogado del diablo. El abogado del diablo es destruir tesis. ¿Cómo es destruir tesis? Cuando tú tienes otros compañeros de inversión, lo que se hace es no evitar evitar el apego precisamente y tener un intercambio de ideas donde de una manera muy clara te digan, ve, yo tengo este análisis, dame la probabilidad negativa de él. Es decir, dime todo lo malo que veas de él, ¿qué pasaría en el otro escenario? ¿Cómo invertirías tú en contra de este análisis? Y entonces el otro trader o la otra persona con conocimiento lo que va a hacer es precisamente buscar los errores que de pronto a ti se te han pasado por alto. Hay muchas cosas que en nuestro análisis y más en nuestros sesgos cognitivos debemos de evitar, que es la búsqueda de patrones, de cierta manera apegados a las posiciones. O sea que ser un abogado del diablo es destruyan a quien le pida por favor un análisis, denle todo el escenario negativo a él. Y si es muy favorable, están muy de acuerdo junto con el análisis de él, traten igual de buscarle por el lado negativo porque es un aporte que ustedes le están haciendo siempre y cuando sea con respeto y de una manera constructiva. Nunca decida solo, trata de tener un compañero si no es un compañero de inversión, un compañero de ideas, un compañero de asesoramiento.
Por el otro lado, eviten el apego, lo que estaba hablando ahora, no se apeguen a posiciones. Tomen 5 posiciones, 5 análisis y con otro compañero intercambien sus 5 análisis con otros 5 análisis de él y luego hagan de abogado del diablo. Destruyanse entre los dos los análisis y las 5 ideas que tengan cada uno, a ver qué factores, qué patrones, qué líneas, qué balance o desbalance se les pasó por alto, que a veces los pequeñitos detalles le salvan a uno la vida y que le salten los stop loss. Por un setup que vio en otro canal, porque alguien habló de comprar y usted estaba vendiendo. Por pequeñitas cosas nos salvamos de perder dinero en el mercado. Entonces, eviten el apego, siempre con humildad, sin orgullo. Tengan su compañero con el cual sean abogado del diablo y destruyanse entre los dos, que eso es para crecer. Por el otro lado, salgan de lo que es la burbuja, de hablar con personas que solamente estén en el mercado financiero, con traders. Si ustedes quieren buscar oportunidades de inversión, búsquenla en la calle. Conozcan la tendencia. ¿Qué están comprando? ¿Cuál es la zapatilla de moda? ¿Cuál es el celular de moda? Pero no para comprarlo, sino para saber la compañía que lo fabrica y en dónde está la oportunidad de inversión. ¿Qué está generando ganancias? ¿Cuál es el gusto de la gente? Y eso les va a ustedes a abrir una mentalidad a tener compañías dentro de su checklist para revisar minuciosamente, porque hay personas que les está gustando el producto, bien o servicio, y muy posiblemente estas compañías estén generando rentabilidad y usted esté fuera de las ganancias simplemente porque ellos están comprando el producto, bien y servicio, y tú estás colocando tu dinero en inversión y haciendo que tu dinero gane por las tendencias, por lo humano tendenciales que son los demás. Por eso los emprendedores se distinguen del resto, porque invierten su dinero para que su dinero les genere más rentabilidad. Mientras unos compran Nike, ustedes compran las acciones de Nike. ¿Estamos claros, chicos? Un 5 al chat. Voy a recomendarles estos libros de precisamente de Richard Taylor, que es Miss Behind Me, El cerebro del inversor, el pequeño libro de Behavioral Investing de Jess Montier, El trader disciplinado y Trading en la zona, ambos de Mark Douglas, y Inteligencia emocional de Daniel Goleman. ¿Okay? Esa es la carátula de James Williams, pero el libro original es de Daniel Goleman. Anótenlo ahí, tómenle un pantallazo. Se los recomiendo, que es su preparación psicológica a la hora de invertir. ¿Cuál es el resultado de esta operación? ¿Cuánto se demoraron en resolverla? Muy poco tiempo, ¿cierto? Vamos a entrar al estudio de los sesgos cognitivos y el estudio de nuestro interior como inversor para conocernos un poco. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta operación? Ya no lo sabes tan rápido, ¿cierto? Ahora necesitas procesar un cálculo dentro de tu cerebro y ahora has pasado de un atajo a un cálculo. Has pasado de lo automático, de tu piloto automático, a una manera cognitiva, pensante y racional, algorítmica de funcionar. El ser humano aprende en 2 velocidades y en 2 maneras. ¿Cuál es la línea más larga y cuál es la línea más corta? Tomemos línea A, la de arriba, y línea B, la de abajo. Ambas son iguales, ¿cierto? Bueno, es una prueba que muchas veces hemos escuchado, pero que así psicológicamente sepamos cuál es el resultado, no podemos evitar dejar de que nuestro cerebro siga viendo la línea A más larga que la línea B. El hecho que lo sepamos no nos diferencia de que nuestro cerebro siga utilizando estos atajos. Y es por eso que debemos de tratar de parar el piloto automático que tenemos dentro de nuestro interior, porque
estas dos formas de recibir la información, que una es rápida y la otra es lenta, necesitamos de la experiencia de haber vivido realmente para poder diferenciar una de la otra. O sea, con conocerlo, no nos exonera de que podamos cometer los mismos errores. En el sistema 1, que es el sistema que les quiero enseñar, Homer es más impulsivo. Homer es un sistema en el cual nos permitió sobrevivir a lo largo del tiempo y lo ha hecho muy bien. De una manera nos permitió llegar a estas épocas donde para que un perro nos fuera a atacar y corriéramos no necesitamos pensar. Entonces estamos dándonos cuenta que realmente nuestro cuerpo se puede mover y nuestro cerebro se puede mover sin las órdenes que nosotros racionalmente le demos. El sistema 1 es inconsciente, es rápido, tiene una capacidad elevada de fuerza, de físico, es pragmático, utiliza patrones y atajos y requiere de una experiencia. El sistema Homer cree controlarlo todo porque cree que todo ya lo tiene dentro de su banco de memoria. En lo contrario, el sistema Spock es un sistema consciente, es lento, es de baja capacidad y requiere muchísima energía. Es muy lógico, es muy pensante, requiere de conocimiento y utiliza la hipótesis y las deducciones. Siempre está, de cierta manera, dándonos una causalidad de el por qué. En el sistema 1 actuamos por sentimientos, por emociones. En el sistema 2 actuamos por racionalidad. Entonces, esto requiere de más tiempo, de más práctica, de más energía, de más conocimiento, de más estudio, pero también llega un punto donde si llega la sobreinformación, llega la duda, llega donde ves dos patrones y piensas tanto y no actúas, puede tomar el sentimiento del miedo, el control de tu inversión y terminas por nunca entrar a una operación o por entrar en una operación cuando analizaste muchísimo todos los factores y se fue en contra y no supiste qué hacer. Entonces es importante tener un equilibrio dentro de los dos. Hablemos de la ley de las probabilidades. Si tuvieras que pelear contra Goku, contra McGregor, contra Rocky o contra Gracie, ¿en cuál de los cuatro solo por ver esta imagen crees que tuvieras una oportunidad de ganar? Número 1, 2, 3 y 4. Si vemos las fotos, solo por ver la foto de Goku, yo creo que no pelearía con Goku. Pues McGregor sí que menos. Yo creo que de todos los cuatro con el que menos pelearía sería con él. Más fácil le ganaríamos a Stallone, que es un actor. Pero si vemos de los cuatro, creo que el señor de edad se llevaría el récord de verse más débil, más delgado, más anciano. La pose es menos intimidante. Entonces, en la ley de probabilidades de estos cuatro, digamos que nuestro cerebro diría, no, pues él se ve que probablemente tenga más oportunidad. Resulta que él es el señor Roger Gracie, es un señor que le ganó a todos los grandes campeones en todas las artes marciales que conocí, perdió solamente tuvo dos derrotas en su vida, una contra Matt Holmes y una contra Sakuraba por una, bueno, por un combate entre Japón y Brasil, pero realmente la ley de las probabilidades nos dice que no es lo que nosotros vemos, sino lo que realmente está detrás de este concepto. Entonces, si lanzáramos una moneda muchas veces tendríamos la probabilidad de quedar en cero. Si entramos muchas veces al mercado, vamos a tener la probabilidad de llegar a cero. Tener la ley de la probabilidad no es por lo que nosotros vemos dentro del mercado, es lo que realmente el mercado puede generar en el movimiento
del mismo. Entonces, si realmente tenemos el control o no, es conocer que el acierto, hay dos formas de interpretarlo. Interpretamos un acierto cuando es con conocimiento y con información, o también podemos tener un acierto por aleatoriedad. Y lo peor de todo es que el sesgo psicológico de las personas que nos rodean nos hacen creer que cuando hacemos las cosas mal, más nuestros seres queridos, usted es un vicioso, usted es un tradópata, usted se está gastando la plata, usted no sirve para eso es para personas inteligentes, vea, ya se ha gastado esto y usted nada que gana. Esto te sobrecarga precisamente de darle la razón cuando tienes malos resultados. Pero cuando tienes un buen resultado, uy, ¿usted cómo se ganó 3 millones haciendo trading? No, usted es el mejor, enséñeme. Yo no le creo. ¿Cómo? ¿En serio? No, enséñeme. Entonces ahora hace creer que lo que hiciste realmente estuvo bien cuando lo que hemos tenido es un sesgo psicológico, porque una cosa es diferenciar la suerte del acierto, porque el acierto es con conocimiento e información, más experiencia. Mientras que el desacierto, que muchas veces buscamos factores externos igual culpables, es decir, culpamos a los demás por nuestros desaciertos. El internet estaba lento, pasó el gato y hundió el mouse, mi mujer estaba haciendo bulla, una y otra cosa, siempre vas a buscar factores externos como la suerte, o los culpables por el desacierto y no asumen con responsabilidad sus propios actos a la hora de invertir. Entonces, no sé, no puedo, no quiero, pero es que, y ahora cuando combinan las dos palabras, pero es que, están, pero muy mal, porque desde ahí parte la diferencia de cómo el cerebro dice, ahora no sé, pero aprenderé. Fallé, pero aprendí. Podré hacerlo, pero me falta esto. Porque cuando dices estas palabras le estás dando una oportunidad a tu cerebro de que siga buscando la opción. Pero si tú le dices no sé o no puedo o no quiero, él cierra automáticamente la opción de buscar una respuesta y ahí te vas a quedar frenado. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Iba a hablarles del barómetro de enero, que es uno de los sesgos psicológicos, donde habla que el primer mes del año dice la dirección del precio del mercado, donde si enero es alcista, todo el año es alcista. Y es uno de los sesgos psicológicos tan falsos como el índice del Super Bowl o la falacia del jugador que cree que porque ha ganado 9 veces la 10ª ganada.